¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, soy Marixi Mosquera, bienvenidos a Noticias 7. El presidente Correa emitió su último informe a la nación este día. En el acto aprovechó para dar algunos anuncios que le vamos a detallar más adelante, y es que precisamente este ha sido ya el último informe, como lo reiteramos, del presidente Rafael Correa, donde además agradeció a quienes lo acompañaron. Y ya en el último informe a la Nación, el presidente Correa agradece a quienes acompañaron durante este tiempo, en sus últimos años, los más intensos de su vida. Hizo además planteamientos para el futuro, en donde se van a medir nuevamente dos modelos de país. Los revolucionarios nos concentramos en lo que falta por hacer, reflexionó el presidente Rafael Correa durante lo que se constituyó en su último informe ante la Nación. Pero nos falta consolidar la relación de poder en función de la gente. El poder popular, el poder de las grandes mayorías y dentro de esa grande mayoría los más pobres. Promesas cumplidas, una nueva ética política, fueron características del gobierno de la Revolución Ciudadana que inició en el año 2007, dijo Correa, y advirtió que para el futuro están en juego dos modelos de país. Estamos haciendo lo correcto, un país más justo, un país más solidario, un país de igualdad de oportunidades, una verdadera democracia, no una aristocracia. Es una de las cosas más coherentes y revolucionarias que haremos. Es pasar de la aristocracia perpetua a la igualdad de oportunidades. El mandatario agradeció la oportunidad de trabajar por el país y a quienes acompañaron este trayecto. Solo quiero agradecer a mi pueblo, a mi gente, por haberme dado la oportunidad de servirle, y el honor más alto al que puede aspirar un ciudadano, el de presidente de la República. Hubiera querido enviar un saludo, un agradecimiento también a nuestros opositores, cuya crítica constructiva nos hubiese ayudado a superar errores y mejorar la gestión. Por desgracia, esa oposición nunca existió. En lugar de una razonable oposición, hemos tenido siempre enemigos feroces, opuestos a todo el tiempo, que han lanzado muchas piedras, pero han sido incapaces de proponer ideas. A los jóvenes se dirigió de manera especial. Tengan la seguridad de que mi tesoro no es el poder, sino el servicio. Tener un país sin miseria, pero también sin lujuriosos derroches. Y no dejó de lado a su familia, la que dijo ha tenido que manejar infamias y horas de ausencia. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y precisamente en este informe el presidente Rafael Correa se refirió también a las medidas de austeridad tomadas en su gestión y presentó las principales cifras de inversión y ahorro del Estado, entre otros temas económicos y sociales. Ley solidaria. Pero los problemas estructurales o esta grave clase de desastres no se resuelven tan solo con acciones espontáneas temporales o con mayor generosidad de unos o de otros. Por ello hemos tenido que planificar medidas que permitan canalizar de mejor manera la solidaridad y la acción colectiva de todos los ecuatorianos para enfrentar estos momentos tan difíciles para la patria. Estas necesarias medidas de ajuste se pretendieron politizar y no faltaron pseudos analistas que afirmaron que en otros países, en circunstancias similares, no se habían tomado medidas económicas. Esto es falso. Una cosa es que ustedes cobren impuestos, recauden y guarden el dinero. Otra cosa es que recauden 1.100 y devuelvan a la economía 1.100. Pero no solo aquello, lo devuelven para reconstrucción. Y pregunten a cualquier economista competente si la construcción no es uno de los sectores más dinámicos de la economía y con mayor efecto multiplicador en cuanto a empleo, generación de ingresos, etc. Nuestras medidas, en cambio, son temporales, focalizadas, y los recursos recaudados se orientarán a la reconstrucción de las zonas afectadas. Explicación de la eliminación de los fondos de contingencia. El FEIREP, mucho más que un fondo de estabilización, era sobre todo garantía de recompra de deuda con petróleo ecuatoriano. Y esta era la mayor preasignación presupuestaria de la historia ecuatoriana, pero no para salud, no para educación, no para gobiernos locales, no para universidades. Mayor preasignación presupuestaria de la historia
para recomprar en forma preanunciada y anticipada deuda y sobre todo deuda externa. Quizás con esos fonditos tendríamos más liquidez, pero también tendríamos mucho más muertos y destrucción. Es necesario que entendamos aquello, porque no contaríamos, por ejemplo, con la carretera Pedernales del Carmen o el puente Los Caras, por donde evacuó la gente y llegó la ayuda. No tendríamos el ECU 911, que coordinó toda la emergencia. No hubiésemos tenido red troncalizada para mantener las comunicaciones. No hubiesen existido los equipos y maquinaria para restablecer la energía eléctrica. No habría los helicópteros, aviones, camiones militares que tan eficazmente ayudaron a evacuar heridos, transportar rescatistas y vituallas. No existirían los hospitales móviles, las unidades quirúrgicas, las medicinas, los equipos que salvaron tantas vidas. Ahorro del Estado. No hay gobierno que haya ahorrado más que el nuestro, lo dicen las cuentas nacionales. La tasa de ahorro nacional se ha prácticamente duplicado en nuestro periodo. Cualquier principiante en economía sabe que sin ahorro no puede haber inversión, y hemos sido los campeones en inversión pública a nivel regional y probablemente mundial. Ustedes pueden ver en la diapositiva, y son cuentas nacionales, los promedios de ahorro nacional. Ante nuestro gobierno 5.9%, durante nuestro gobierno 9.7%. Pero a su vez esas inversiones están generando aproximadamente 3.600 millones anuales en ahorro. Pobreza. Gracias a las políticas públicas implementadas y a una adecuada inversión, de 2009 a 2015 logramos bajar en 16.5 puntos la pobreza multidimensional, el criterio más completo de pobreza. No es solo ingreso, no solo son necesidades, es un conjunto de factores. Esto significa que 1.900.000 ecuatorianos, 1.900.000 ecuatorianos salieron de la pobreza. Desempleo. Por durísimas condiciones económicas, hemos tenido que enfrentar que el desempleo en el año 2015 nos suba un punto. Esto nos preocupa enormemente y estamos luchando para controlarlo, no con palabrería barata, con acciones concretas, contundentes. Vaya, vean la cantidad de alianzas público-privadas, inversión extranjera que estamos recibiendo en las últimas semanas. Pero sigue siendo, pese al incremento de un punto en esta tasa de desempleo, sigue siendo aún de las tasas más bajas del continente e incluso de la historia de nuestro país. Cerramos el 2015 con 4.77 de desempleo, menos a un 5%. Acciones frente a la crisis. Este último año será de administración de la crisis del terremoto, más la administración de los problemas económicos que ya veníamos arrastrando. Seremos aún mejor gobierno en las dificultades, como ya lo demostramos en el 2015. Nunca lo olviden, sobre todo ustedes, queridos jóvenes. En economía, muchas veces lo más importante es lo que no pasó. Algunos en su cinismo quieren echarle la culpa de la tormenta al capitán del barco y hacernos creer que se puede pasar a través de ella sin siquiera mojarnos. Yo no ofrezco milagros, humildemente les ofrezco llevar la barca de la patria a buen puerto, sin paquetazos, sin congelamientos, sin los saqueos de antaño. Pacto ético. Buscaron en millones de archivos de los llamados Panama Papers para tratar de involucrar al gobierno ecuatoriano y al mismo presidente de la República. Nosotros no tenemos vinculaciones con paraísos fiscales ni con el gran capital financiero. Por eso hemos tenido las manos limpias y libres para actuar por el bien común. ¿Cuánta doble moral de aquellos que hablan de desarrollo nacional e inversión privada, hacen dinero con el sudor de sus trabajadores y con nuestros recursos sociales y luego esconden sus capitales fuera de nuestras fronteras en sospechosas empresas de papel o en bancos virtuales? Lo elemental para poder aspirar a cualquier dignidad popular es confiar en su propia patria. Propongo un pacto ético a la República, vamos a ver quién es quién. Propongo un pacto ético a la República, que todos rechacemos a los candidatos que tienen sus capitales en paraísos fiscales. Austeridad de la gestión presidencial.
Hoy enfrentamos una campaña orquestada de supuesto derroche, incluso en mi vida personal. Creo que ahí sí los estrategas de la oposición se equivocaron totalmente. Yo ni siquiera vivo en Carondelet, como sería mi derecho, sino en la misma casa que compré en el 2005 con un crédito. Pago todos mis gastos y los de mi familia, de un sueldo que al iniciar el gobierno lo reduje a $4.000. En la actualidad, el sueldo del presidente del Ecuador es aproximadamente 17 salarios básicos, el tercero más bajo de Sudamérica. Después de 9 años de gobierno, es apenas el 64% de lo que ganaban mis antecesores y aún menor de lo que ganaba el presidente del 2001. Cuando llegamos al gobierno, el vehículo presidencial era un Ford Lincoln de lujo, el cual cambiamos por un vehículo de trabajo. Se eliminaron todos los lujos que había en la residencia presidencial, desde jacuzzi en el cuarto principal hasta la lujosa vajilla francesa Limons, con bordes y escudo de oro, la cual hoy está en exhibición, y en su reemplazo tenemos vajillas cuencanas artesanales. Solo el puesto de primera dama significaba presupuesto mensual para vestimenta, viáticos diarios cuando salía de la ciudad por varias centenas de dólares y una oficina permanente con varios asistentes. Todo aquello ha sido eliminado. Por primera vez en historia, todos los regalos recibidos como jefe de Estado quedan en exhibición y propiedad de su legítimo dueño, el pueblo ecuatoriano. Y también durante su participación en este informe, el vicepresidente Jorge Glass destacó la labor cumplida por el Gobierno Nacional en el área de la infraestructura y sectores estratégicos en los últimos 9 años. El segundo mandatario aseguró que a pesar de las críticas, Ecuador se convertirá en una potencia petroquímica y de la industrialización en América Latina. Las nuevas obras de infraestructura, el aumento de las exportaciones, la nueva inversión extranjera, el crecimiento en la producción, el crecimiento en el comercio, el crecimiento en la construcción, el turismo, la agroindustria y otros tantos rubros más son la nueva riqueza, la que no existía antes de la Revolución Ciudadana. En los últimos 9 años mejoramos 14 posiciones en el índice de competitividad global según el Foro Económico Mundial. El mismo informe indica que escalamos 57 posiciones en infraestructura por la calidad de nuestras vías y 43 posiciones en calidad de infraestructura portuaria. En educación escalamos 69 posiciones por incremento de la matrícula para la educación secundaria, 15 posiciones en acceso a Internet en las escuelas, 45 posiciones en calidad del sistema educativo. Dentro del pilar de innovación, escalamos 47 puestos en lo que se refiere a la colaboración entre las empresas y la academia y 27 posiciones en nuestra capacidad de innovar. El proyecto de la refinería del Pacífico, por su magnitud, por la coyuntura mundial adversa, nos ha tomado más tiempo del que hubiéramos querido. En este contexto, sabemos que tenemos un reto fundamental pendiente. La misma refinería lo representa, la industrialización nacional. Esto es lo que nos hará menos dependientes de los precios del petróleo. Para eso, dentro de nuestra estrategia de desarrollo, ustedes lo conocen, hemos identificado las llamadas industrias industrializantes, industrias que por su magnitud, por su tamaño, generan encadenamientos productivos y otras industrias a su alrededor. Son estas industrias, incluyendo la refinería, las que transformarán de manera definitiva la matriz productiva del Ecuador, sin dejar de lado la manufactura, sin dejar de lado lo que ya estamos produciendo, sin dejar de lado la agroindustria. Pero sin embargo son estas industrias las que nos harán ese gran salto para ser mucho menos dependientes de los productos primarios y los recursos naturales no renovables, fortaleciendo el tejido industrial y potenciando los actuales y los futuros encadenamientos productivos. Avanzamos mucho en estas industrias. Ya contamos con estudios de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería en algunos casos, casos de negocio, rentabilidad de varias industrias básicas, industrias pesadas. Ya estamos trabajando muy de cerca con posibles aliados estratégicos, fuentes de financiamiento, inversionistas. Indudablemente, por la magnitud de estas obras,
hace que también dependamos en gran medida de la coyuntura económica y geopolítica global. Nuevamente, ante la magnitud de estas inversiones que vamos a realizar, nos dirán que es imposible. Nuevamente nos dirán que no podemos hacerlo. Esta historia de la Revolución Ciudadana, que es una historia viva de presente y futuro, probará a los detractores de siempre, los de adentro y los de afuera, que seremos capaces de hacerlo. La refinería, las industrias básicas serán una realidad y el Ecuador será un polo petroquímico de la región, así como será el polo de la industrialización de América Latina. Es un reto de la Revolución Ciudadana, juntos podemos hacerlo, compañeros y compañeras. Y en el tramo final del acto, el presidente de la República anunció que nuevamente se van a enviar los proyectos de herencias y plusvalía a la Asamblea Nacional. Tras el debate que se abrió a nivel nacional sobre el proyecto de ley de redistribución de la riqueza o ley de herencia y plusvalía, no pudieron demostrar nada, porque sencillamente todo era falso. Se trataba tan solo de una justa distribución, ya no del ingreso, de la riqueza de los que más tenían y recibían gratuitamente esa riqueza. El jefe de Estado presentó lo que será parte del contenido de un nuevo proyecto que, sin precisar fecha, dijo será enviado de regreso a la Asamblea Nacional. Todos los ingresos recaudados irán para becas de los grupos vulnerables y minorías étnicas, con lo cual nuevamente se les derrumba la falacia de fines recaudatorios. El mismo, según cifras entregadas por el jefe de Estado, tendrá un impacto en un segmento mínimo de la población. Establecimos ahora la base exenta en 40 años, toda la vida laboral de un trabajador, 40 años de trabajo de un laborador, de un trabajador, de un obrero, esto es 480 salarios básicos unificados, lo que significa una base exenta, ¿no?, de $175.000. Pues además estarán exentos del pago del impuesto los bienes considerados productivos. Me comprometí, y como siempre cumpliré mi palabra, con un grupo de empresarios para que la nueva tabla del impuesto a la herencia no se aplique a los bienes productivos. Dijo que no tiene fines recaudatorios y que en el caso de la plusvalía, los recursos irán directamente a los municipios a partir de la segunda venta del predio. La inmensa mayoría pagará menos impuesto predial, pero el nuevo sistema servirá para evitar especulación de tierras y la evasión del impuesto predial, pues nadie querría subvalorar la compra de un inmueble. Virgilio Hernández, presidente de la comisión que tramitó las últimas reformas tributarias, se refirió al anuncio presidencial. Hay modificaciones, esas modificaciones de lo que el presidente ha anunciado serían mucho más beneficiosas que las leyes que están en este momento vigentes. En país están convencidos de que este será un mecanismo útil para reducir las inequidades aún existentes en el Ecuador. De 2007 a la fecha se ha reducido casi en 8.7 puntos entre los que más tienen y los que menos tienen. Mientras que el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, aseguró desconocer a profundidad el contenido del proyecto. Tampoco tengo instrucciones, no tengo nada que decirle. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el jefe de Estado aprovechó su intervención para anunciar la eliminación de 6 instituciones públicas, la fusión de otras, así como la venta de también algunas entidades. Las instituciones del Estado fueron reducidas en 1/3 de las existentes. En el balance, con las entidades creadas por este gobierno, pasaron de 204 en 2006 a 138 en 2016, es decir, 66 instituciones menos. Así lo recordó el jefe de Estado durante su informe a la Nación, y esta vez anunció una nueva reestructuración. En los próximos días procederemos a eliminar 6 instituciones más. Solo los ministerios con más de 1.000 servidores podrán tener 2 viceministerios, con lo cual se elimina un total de 12 viceministerios. El asambleísta Luis Fernando Torres, que asistió a la rendición de cuentas, se mostró escéptico de la efectividad de la medida. Resultan tardíos, pueden ser convenientes, pero los recortes que ha presentado son completamente insuficientes. Pero la situación económica que enfrenta el país, a consecuencia de los golpes externos, así como el terremoto ocurrido el pasado 16 de abril, son variables que se suman a una permanente evaluación del aparato estatal, advierte el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, René Ramírez. Hemos hecho ya hace mucho tiempo, inclusive cuando yo era secretario de Planificación, una reestructuración completa
del Estado con un proceso de optimización. Y obviamente, una vez más, nosotros tenemos que ir a un proceso de reforma estructural del Estado porque estamos en un segundo momento de sociedad como Ecuador. De la información proporcionada por el mandatario se eliminarán el Instituto Nacional de Idiomas, Conocimiento y Saberes Ancestrales, la Secretaría Técnica de Alianzas Público y Privadas, la Secretaría Técnica de Discapacidades, la Comisión Especial Interinstitucional del Puerto de Manta, la Secretaría Técnica de Regulación del Poder del Mercado y la Secretaría Técnica de Economía Popular y Solidaria. Empresas públicas como TAME, Cementera del Ecuador y Fabrec. De igual manera, se ha iniciado un proceso de optimización de embajadas, consulados, agregadurías militares y policiales. Adicionalmente, el presidente Correa anunció que se procederá con la liquidación, fusión y apertura de alianzas público-privadas en empresas del Estado y se venderán o abrirán al capital privado. El momento en que se establezcan los decretos seguramente se cuidará lograr hacer esta valoración de los distintos empleados. Seguramente hay empleados valiosos que pueden seguir contribuyendo. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y a esta hora hacemos contacto con nuestro compañero Javier Ceballos, quien se encuentra en el malecón de Manta. Javier, muy buenas noches. ¿Qué información nos tienes a esta hora? Adelante. Hola Mariuxe, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros amigos televidentes. Señal que la generamos en vivo desde la avenida Malecón, acá en la ciudad de Manta. Varias cosas por informarles a todos ustedes, amigos televidentes. Primero, que acá en Manabí, los habitantes de esta provincia reconocen las acciones gubernamentales ejecutadas luego del terremoto del 16 de abril anterior. De la misma manera, destacaron el compromiso público que hizo hoy el presidente de la República, Rafael Correa, durante el informe a la Nación, de seguir apoyando la reconstrucción y la reactivación económico-productiva de Esmeraldas y Manabí. Ciudadanos de la parroquia de Charapotó y de la ciudad de Portoviejo se pronuncian al respecto. Este es el negocio de Luis Bermúdez. Está ubicado en la parroquia de Charapotó, perteneciente al cantón Sucre, en Manabí. Miraba atento el informe a la Nación que el presidente Correa desarrollaba ante la Asamblea Nacional en Quito. Reconoció y destacó el compromiso público que el gobernante hizo en referencia a que el accionar estatal estará permanentemente dirigido a la reconstrucción y reactivación en las provincias de Esmeraldas y Manabí. Bienvenido sea nuevamente, le repito, de que el señor presidente tenga esa buena bondad de atender a los damnificados que necesitamos. Don Luis confía que el compromiso de autoridades estatales, provinciales y locales sea para todas las poblaciones afectadas. Es importante tener el respaldo de Estado, sobre todo que él también tiene la buena suerte de haber estado muy relacionado con otros países como lo están dando la ayuda a nuestro Ecuador. En Portoviejo, de la misma manera, ciudadanos consultados se refirieron al discurso presidencial dirigido a las provincias afectadas por el terremoto. Yo le digo, yo apoyo al presidente en muchas cosas. Ha logrado él en 10 años lo que los demás gobiernos debieron hacerlo en 40 años. Ojalá que sí sea, ojalá que se haga realidad lo que dice el presidente. En Manabí, con imágenes de Javier Salazar y José Luis Gualotuña, Javier Ceballos, Ecuador TV. 19 horas con 24 minutos. En Esmeraldas, en cambio, en la parroquia San José de Chamanga y en Mompiche, sigue elevándose el número de personas damnificadas y de viviendas e infraestructura afectadas. Tyron Lino recorrió estos puntos de la provincia verde y nos presenta el siguiente informe. Una semana ha pasado desde que la comuna Playa de Mompiche, perteneciente al cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, sintió la fuerza del movimiento telúrico del pasado 18 de mayo y en esta zona, identificada como el epicentro del último temblor, sus habitantes han optado por dejar sus casas ante el temor de nuevas réplicas. Las personas que han perdido su hogar aproximadamente son unas 30 a 35 familias. El albergue, ubicado en el sector de la Y de Mompiche, es el sitio hasta donde muchos llegan con la idea de buscar sitios alejados del mar. Nosotros no tenemos miedo al temblor, sino por el agua, porque tenemos muchas criaturas. Hasta que huigamos, ya no alcanzamos. Nos ubiquen en un terreno más alto, ¿no? Hacia acá arriba, pues yo sí me iría con mucho gusto, pero allá a la cancha, como dicen, yo no quiero. Pero Mompiche no es la única zona de la franja costera esmeraldeña afectada por la naturaleza. Ya en el ingreso a la comuna Chamanga se registran nuevas casas colapsadas.
Una de estas, la vivienda de Miguel Ángel Vera. Las varillas casi mata a mi señora, Dios, que se le cayó. En el centro de la comuna la situación es un poco más crítica. Aún así, todos luchan por sobrellevar la emergencia. Buscan lo que más se pueda debajo de los escombros. Intentan recuperar lo poco que queda. Mi casita estaba sentida y con lo del miércoles se acabó de caer todo. Otros, mientras tanto, han acudido al albergue del sector y sumarse así a las casi 250 familias en similares condiciones. Vamos a construir uno al lado, un campamento tipo C. Más casas colapsadas e incremento de damnificados en los albergues es como se vive la emergencia en estas dos comunas de Esmeraldas. Gracias, Tyron, por ese reporte. 19 horas con 26 minutos. Momento de despedir esta señal informativa desde Manta. Juntos nos volveremos a encontrar a las 21 horas en la emisión estelar de Noticias 7. Devuelvo la señal a la capital de la República. Mariuxi, una excelente noche. Gracias a ustedes, compañero Javier Ceballos, desde el Malecón de Manta, en Manabí, también compartiendo la información actualizada durante este día. Nosotros hacemos ya una breve pausa. Al regresar en lo internacional les contaremos que continúa la búsqueda de 2 periodistas desaparecidas en Colombia. Volvemos. Y de regreso con las noticias del mundo. En Colombia se desconoce el paradero de 2 periodistas que investigaban la desaparición de su colega española Salud Hernández en la región de Catatumbo. Además, el gobierno interino de Brasil anunció nuevas medidas económicas. 2 periodistas colombianos que investigaban el paradero de Salud Hernández Mora desaparecieron en la región de Catatumbo, noreste del país. Un corresponsal de Diario El Mundo aseguró que todos fueron retenidos por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. El presidente interino de Brasil, Michel Temer, anunció las nuevas medidas de austeridad destinadas a superar la crisis económica en el país. Una de estas es recortar el gasto público en un proyecto de ley que será enviado al Congreso. Además, se nombrará una comisión para negociar reformas al sistema de pensiones. Un pequeño grupo de estudiantes ingresó al Palacio de la Moneda en Chile para exigir una mejor educación. Cerca de 30 jóvenes se reunieron en los exteriores, haciéndose pasar por turistas y vulnerando la seguridad. Una nueva convocatoria se realizó para este jueves. Cuba anunció que legalizará las pequeñas y medianas empresas privadas, una medida que ampliará el espacio permitido para la iniciativa privada en la isla. La decisión se produce después del último congreso del Partido Comunista que se desarrolló en abril.
Periodistas egipcios realizaron una vigilia por las víctimas del vuelo 804 de Egypt Air, accidentado la semana pasada en el mar Mediterráneo. Esto mientras los restos humanos recuperados apuntan que se produjo una explosión a bordo que podría haber derribado la aeronave. En Grecia, la policía inició el desalojo de inmigrantes y refugiados de un campo improvisado en la frontera norte con Macedonia, donde miles de personas han permanecido durante meses esperando poder ingresar a Europa. 6 autobuses salieron hacia las nuevas instalaciones que tienen la capacidad para albergar a 6.000 personas. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Momento de despedirnos, muchísimas gracias por su compañía. Recuerden más información, 9 de la noche, mientras tanto quédese en sintonía de Ecuador TV. Buenas noches.